Una tercera pregunta que es extensa y que es muy interesante es ¿en qué se basa el psicoanálisis? Eh, Contestar esta pregunta es bastante complejo, abordarla digamos, cerrarla es complejo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para que veáis la maravilla que es esta ciencia y lo asombroso de su abordaje. El entramado teórico del psicoanálisis, si habéis leído un poquito, tenemos que decir que Sigmund Freud fue un científico sumamente trabajador, eh, muy prolífico, un tipo que investigó mucho, ¿no? Y que incansable hasta el final de sus días. Sus últimos escritos fueron poco antes de morir. eh, en Inglaterra él tuvo que exiliarse por la invasión nazi a Viena, que era donde vivía, y sus textos son nada, la estructura del psicoanálisis, ¿no? La base del psicoanálisis. Articula su teoría en dos tiempos, en dos tópicas. Como él mismo va a ir montando todo ese andamiaje, evidentemente a lo largo de toda esta teoría va a haber exposición, va a haber enunciación, va a reformular, va a mejorar, va a ratificar y rectificar algunas cuestiones. Por eso es tan importante estudiar la obra completa de Freud y no sacarla de contexto, porque esto es lo que ha pasado en muchas ocasiones y lo que desafortunadamente hace que haya mucha gente que se queda con un par de conceptos, ¿no? Que en ti cree que entiende. Y la verdad es que esto es algo realmente muy complejo desde el punto de vista de la argumentación, ¿no? Estamos hablando de las personas, de los sujetos. Y como tal, implica una, una puesta en escena del sujeto claro, que nos interpela, ¿no? Esta teoría al final. Nos interpela y eso hace que muchas veces sea hasta desagradable, porque nos encontramos con cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Yo creo que lo interesante del psicoanálisis es no tenerle miedo a eso porque nos pasa a todas las personas nos sucede. No hay quien se salve, ¿no? Entonces hay que tomarlo como una cosa natural de la que no hay que avergonzarse, sino que hay que pensar que son procesos que nos convocan a ser los sujetos psíquicos que somos y que solamente conociéndonos podemos transformarnos y ser un poquito mejores cada vez. Digo, si uno se conoce y consigue gestionar aquello que no le gusta, que seguramente sea más sencillo convivir con uno. Pero bueno, para no enrollarme, hablamos de dos tópicas. Hablamos de dos tópicas, de dos momentos de la teoría freudiana y la interpretación de los sueños, que está publicado en 1900, es el primero de los libros científicos de Freud, es el primer libro del psicoanálisis donde detalla la primera tópica. Y ahí nos va a hablar del concepto de inconsciente. Escribirá el aparato psíquico, nos dirá que no tiene, perdón, una localización física en el cerebro y que podemos pensarlo dividido en tres instancias: conciencia, preconsciente e inconsciente. En la interpretación de los sueños, Freud va a describir los procesos psíquicos utilizando los sueños como herramienta ejemplificadora, porque soñamos todos y porque en ese momento seguramente si empezaba a enumerar o a escribir su teoría acerca de sus pacientes neuróticos, todos aquellos que estaban deseosos de criticar, ¿no? Iban a decir que, bueno, que esos procesos solamente le sucedían a los neuróticos. Entonces cogió los sueños, que es algo que nos pasa a todos, y a lo largo de toda la obra de la interpretación de los sueños nos contará, irá argumentando evidentemente con unas hipótesis y le irá demostrando que los sueños son deseos infantiles, sexuales y reprimidos. Nos dirá además que ese inconsciente reprimido es el que comanda nuestra vida y como les decía antes, es uno de los puntos más polémicos de su teoría, criticado, mal interpretado y a mi juicio muy mal utilizado. Como también les decía anteriormente, cuando Freud habla de sexualidad no se está refiriendo especialmente a la genitalidad, sino que habla de
algo más amplio, más abarcativo. Dentro de la teoría, y vinculado con lo que les comentaba, teniendo en cuenta que los seres humanos somos sujetos del lenguaje, atravesados por el lenguaje, él entenderá como sexual todo aquello que está tocado por la palabra, todo lo que implique un intercambio entre las personas. La genitalidad está incluida en esto, evidentemente, porque hay un intercambio, ¿no? Hay una unión, hay un encuentro. Lo que está reflejado, la sexualidad está reflejada en la colaboración de unos con otros, en la relación de las personas, en los vínculos, todo aquello que nos recuerde que somos seres humanos, que somos mortales y que venimos de un hombre y una mujer. ¿Vale? Entonces partimos de la base de que el sujeto es un sujeto dividido, consciente e inconsciente. Y que también es bisexual. Esto también genera mucha controversia. Entendernos como bisexuales todos es como, ¿no? Hay quien se lleva las manos a la cabeza. Quizás sea complejo de entender, pero confío en que lo van a entender. Decimos que somos bisexuales porque para el psicoanálisis hay 4 posiciones. Esto también es importante entender. 4 posiciones. Hombre, mujer, madre y padre. ¿Vale? Son posiciones que todos adoptamos a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Y, insisto, tenéis que pensar que son roles, no las personas, sino roles. ¿Vale? Y no me refiero, insisto, a las personas, sino a los roles. Estamos pensando en mujer como rol pasivo, hombre como rol activo, madre como sustento, cobijo, tal, y padre como la ley. Y no me refiero con esto, y por favor no me malinterpretéis, porque si no, no tiene sentido nada de todo esto, no me refiero a que la mujer tenga que ser sumisa y pasiva y reprimida, ¿no? Y el hombre como activo y proactivo, no, sino que son posiciones, ¿vale? Freud tampoco dijo que la mujer tenía que ser pasiva, todo lo contrario. Freud fue el primero que dejó hablar a la mujer, que le pidió a la mujer que hablara. Entonces no me refiero a eso. Y tampoco me refiero a un padre biológico. Digo, cuando hablo de padre como ley, me refiero a un rol, ¿vale? A una posición. Esas posiciones se conforman en el desarrollo del ser humano. No tenemos representación de hombre y mujer, las vamos construyendo. Sí tenemos representaciones de madre y padre. Entonces, decir que el psicoanálisis se va a basar en unas etapas a través de las cuales el niño irá adquiriendo determinados saberes y destrezas, ¿vale? Y que irá viendo cómo funciona el entorno y cómo lo hace con él. Se desplegará primero, perdón, de la madre, de la mano del padre entrará al mundo, ¿no? Y a partir de ahí, a partir del padre, se dará cuenta de que ya no es uno, esa célula narcisística con la madre, sino que se va a dar cuenta de que son 3, madre, padre y él. Y es en ese nuevo escenario que se jugará el complejo de Edipo, ¿vale? Se jugará la posición del niño en ese triángulo, que será muy importante para luego ver cómo gestionará su posición en el mundo, ¿vale? Antes comentaba que somos bisexuales y les explicaba esto, les estaba explicando las 4 posiciones. También tiene una explicación muy interesante que también hay gente que se lleva las manos a la cabeza y que tiene que ver con una cosa que es fundante y además es fundamental. Y tiene que ver con que independientemente de si el bebé es niño o niña, el primer objeto amoroso de ese bebé será la madre, ¿vale? Luego habrá un pasaje hacia el padre como objeto amoroso también para el niño y para la niña, ¿no? Donde habrá una identificación con el otro progenitor y un objeto de deseo. En esto se jugará esa triangulación, ¿no? Cuando para la niña el objeto de deseo es el padre, la madre es su rival y a la inversa. Esto nos genera también la dualidad de emociones, ¿no? De sentimientos. Hay hostilidad y hay amor. Y están las dos juntas, las dos pegadas, porque es muy difícil separar una cosa de la otra, ¿vale? Es muy difícil odiar a mamá y odiar a papá. Y es muy difícil amarlos y amarlos u odiarlos. ¿Por qué? Porque al final uno es el objeto amoroso y es el rival a la vez. Digo, es complejo, pero es muy interesante.
Entonces, antes de continuar, sí que quiero comentarles dos conceptos que no son muy mencionados, eh, digamos, en la generalidad cuando uno habla de psicoanálisis, que son el concepto de trabajo y de tiempo. Sobre el tiempo, quería sí comentarles una cosa que dice Freud, que es una cita que dice: hemos visto que los procesos anímicos inconscientes se hallan fuera de tiempo. Esto quiere decir, en primer lugar, que no pueden ser ordenados temporalmente, que el tiempo no cambia nada en ellos y que no se les puede explicar la edad del tiempo, ¿vale? Es decir, el tiempo del inconsciente es diferente del tiempo del reloj. Puede convivir eh, independientemente de nuestro momento biológico, ¿sí? Podemos regresar a nuestro berrinche de 3 años en el momento actual. Eso es una de las complejidades del inconsciente y algo muy interesante. Así que tiempo y trabajo, ¿vale? Son otras dos cuestiones que van a articular toda la teoría, que van a también articular el trabajo en la clínica. Eh, Porque a partir del trabajo en la consulta podemos trabajar con ese tiempo del inconsciente, ¿vale? No es fácil. Muchas veces en la clínica nos va a suceder, como les decía, bueno, que hay muchas cosas que son difíciles de escuchar, hay cosas que son difíciles de traer a análisis, pero lo que surge sí es algo muy reconfortante y muy transformador y muy saludable y gratificante para el paciente. Estábamos hablando de la primera tópica, que les decía que hay un inconsciente al que no se puede acceder, un preconsciente que es, eh, que es aquello que no está en la conciencia porque no podemos estar todo el tiempo absorbiendo toda la información y mm, todos los estímulos que vienen de la realidad, porque no haríamos a tiempo, colapsaríamos, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos en el preconsciente, ¿vale? Como por ejemplo el segundo nombre de mi madre o la fecha de nacimiento de mi abuelo. Esas cosas mm, están reprimidas temporalmente, pero en cuanto hacemos un poco de esfuerzo en la memoria, aparecen, ¿vale? Eh, entonces, eso es el preconsciente. El inconsciente son esas cosas que no vamos a saber nunca de ellas, salvo por un trabajo como los sueños, por ejemplo, a donde hay, sí, la fuerza de ese deseo es lo que traspasa las barreras del inconsciente y se va a pegar a otros significantes, ¿vale? Por eso los sueños son tan curiosos, por eso son tan raros, incomprensibles. Es la energía la que se liga a imágenes y palabras del preconsciente que la conciencia pueda tolerar. Eh, Van a venir eso, condensados, deformados, disfrazados, y solo en análisis vamos a poder ir haciendo ese trabajo del sueño, esa reconstrucción que nos permitirá entender cuál era el significado de ese sueño. Por eso no hay estos libros de interpretación de sueños, eh, son un poco, bueno, nada, sota caballo rey, ¿no? Pero bueno, otra de las particularidades del psicoanálisis precisamente es analizar la peculiaridad del sujeto. Todos atravesamos más o menos circunstancias similares, pero como les decía antes, esa posición que toma el sujeto en ese momento tan complejo que es el complejo de Edipo, eso va a hacer que esas cosas que a todos nos suceden sean tramitadas de una forma peculiar. Entonces, los tratamientos no son todos iguales. Los tratamientos no son de la misma manera, porque somos todos diferentes, somos todos únicos. Entonces, no hay terapia estándar, ¿no? Cada paciente tiene su propia terapia. Por eso los fármacos, por eso las terapias con frases desde la conciencia son muy complejas de que realmente puedan conseguir modificar o transformar el síntoma, porque el síntoma se puede ir, sí, pero hay algo ahí que volverá a ser síntoma, porque la causa real no ha sido tocada, ¿no? Entonces, es importante de tener en cuenta.
Les decía, aquello del preconsciente que tenemos, con un esfuerzo de memoria lo podemos conseguir. Y por ir redondeando, la segunda tópica. La segunda tópica se va a formular 20 años después, eh, con unos textos que son más allá del principio del placer, el yo y el ello, donde Freud va a ir agregando, como les decía al principio, ¿no? Agregando, ratificando y rectificando algunas cuestiones y nos va a decir que además de estas tres instancias, preconsciente, conciencia e inconsciente, va a haber otras tres instancias que son el ello, el yo y el superyo, que van a trabajar intrasistema e intersistema. El ello es el caldero de pulsiones, es todo inconsciente. Ahí se encuentra ese deseo reprimido que está pujando todo el tiempo por salir. El superyo, que es el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Que será esa moral introyectada, esa ley del padre, que será la que nos dirá a cada uno individualmente e independientemente de una cuestión cultural, cada uno tenemos nuestro propio superyo que puede ser más o menos estricto, nos dirá lo que está bien y lo que está mal. ¿Vale? El superyo es esa conciencia moral de cada uno. Y el yo será el que tenga que gestionar los pedidos del yo y del ello, ¿no? del super yo y del ello, tendrá que ser como el gestor de estas circunstancias, tendrá que ser el intermediario de estas dos instancias, jugando con un tercer factor que es la realidad. ¿Vale? Será entonces impulsado por el ello, pero con el acuerdo de la realidad, postergando de algún modo esas pulsiones, postergando ese cumplimiento de deseo, porque la realidad es la que te va a decir que no es el momento, que hay que esperar, ¿no? Es un poco la que va a puntuar, porque va a haber que hacer un trabajo para llegar a ese cumplimiento de deseo. Va a haber un trabajo psíquico para poder complacer al ello, al super yo, para conseguir ese deseo, ¿no? A la vez hay que posponer la obtención de ese placer de acuerdo con la realidad material. Es complejo, ¿no? Ahora bien, esta pregunta también tenía un enfoque de qué pasa en la clínica, ¿no? Que es interesante. ¿En qué se basa el psicoanálisis? ¿No? Esto es un poco de teoría lo que les vine contando hasta ahora y ahora quería también contarles qué es cómo se trabaja en la clínica. Porque, bueno, un psicoanalista tiene que tener efectivamente un trabajo teórico muy potente, tiene que estar pegado a la teoría, tiene que estar pegado al psicoanálisis, tiene que estar atravesado por el psicoanálisis y también tiene que hacer su trabajo en la clínica. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con el discurso del paciente, con el método de la asociación libre. Por lo tanto, el paciente tiene que venir a sesión a hablar de lo que quiera, de lo que se le pase por la cabeza, asociar libremente las ideas que tenga en ese momento. No tiene que venir con la sesión preparada, no tiene que venir pensando en, ay, lo que le voy a decir al psicoanalista. No, tiene que venir a hablar de lo que se le pase por la cabeza en ese momento, sin prejuicio ninguno, sin pensar que las ideas, lo que está pensando es una tontería, que no viene a cuento, porque todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido en el discurso del paciente y se le ocurre eso y no otra cosa por algo, ¿vale? Está en la labor del analista, en esa escucha diferencial, el apreciar esas cosas que se le ocurren, que se repiten en el discurso del paciente, en lo que se traba el paciente. Estas cuestiones dan la pauta de eso inconsciente que está queriendo ser dicho y que hay unas resistencias por parte del paciente, ¿vale? En la escucha del analista eh, no es igual que la escucha de un amigo, evidentemente, ¿no? Hay una teoría que en la que nos formamos hay una forma de ocupar esa posición. ¿Sí? Hay una atención distinta, es una atención flotante. Entonces, con la asociación libre y la interpretación del psicoanalista, se va a ir construyendo una historia de deseos del paciente. Se irán componiendo aquellas cuestiones que son las que lo limitan, las que generan esas trabas, y se irán reemplazando esas palabras por otras. ¿Vale? El descubrimiento es en el decir del paciente. Y el analista en verdad interpreta y encamina
lo que el paciente ya sabe, porque hay un conocimiento, hay un saber no sabido para el paciente. O sea, el paciente lo sabe, solo que el analista tiene que estar muy atento para llamarle la atención, ¿no? Como con unas pinzas para mostrarle eso que está diciendo y que no se da cuenta. Eh, para desplegar todo eso no sabido, todo ese conocimiento no sabido. Entonces, a partir de entonces y a través de ese proceso también, que será inconsciente, porque la escucha del analista es inconsciente, habrá un cambio de posición para el paciente y el analista se va a dar cuenta cuando a la sesión siguiente el paciente venga y diga otras frases, ¿no? Diga distinto, hable diferente, porque muchas veces no nos damos cuenta si el paciente a esa interpretación le entró, ¿no? Si le hizo efecto, ¿no? Pero nos daremos cuenta cuando el paciente nos venga contando otra cosa, nos venga diciendo de una manera distinta. El proceso analítico presenta en muchas ocasiones complicaciones. Esto hay que decirlo, se sabe, y precisamente porque genera estas contradicciones internas, ¿no? A uno mismo. Si bien es muy satisfactorio el resultado, en el camino va a haber que afrontar cuestiones que no estén buenas, que no molen y que puedan resultar desagradables y que entonces cuando surgen por parte del paciente, surgen las resistencias, en verdad, no lo dice, no habla, no tiene nada que decir, falta sesión, ¿no? Eh, Miente deliberadamente al analista, quiere dejar el tratamiento. Esto también tiene que ser interpretado porque es una forma de avanzar, ¿no? Está bueno, es importante eso. Y para terminar esta pregunta, lo que les decía antes, los psicoanalistas no medicamos, salvo en casos muy, muy concretos, cuando trabajamos en equipo con algún médico, que será el médico el que medique, ¿no? Si estamos tratando una enfermedad orgánica, eh, pero nada más. Los psicoanalistas no medicamos. Nuestra única herramienta de trabajo es la palabra. Así que bueno, voy a dejarlo por hoy aquí. Vamos a seguir con esta entrevista que ya les digo fue muy interesante y espero que les sea útil, interesante. Si lo deseáis, por favor, dejadme en los comentarios y bueno, seguimos en contacto. Para lo que necesitéis, repito, mi nombre es Mariana García Bushmer, soy psicoanalista en formación permanente de la Escuela de Psicología y Psicoanálisis